Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, el poder, por siempre, por los siglos de los siglos. Bendito Jehová de los ejércitos, bendito Cristo Jesús, bendito Dios poderoso, Padre mío, oh glorioso Dios, en esta hora, que sea tomado el control total de este lugar y que sea tomado el control total de los niños, que sea tomado el control de los aires, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ruego, Altísimo Dios, que sea tu Santo Espíritu tomando el control, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso, ato y ligo todo espíritu contrario, todo lo que quiere estorbar la predicación, todo lo que quiere estorbar la enseñanza, queda atado, ligado y reprendido todo lo negativo en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir la palabra del Señor y por misericordia el Señor me hablaba con respecto a la restauración del tabernáculo de David. Entonces quiero enseñar algo importante de lo que es la restauración del tabernáculo de David, porque es importante que nosotros entendamos esta parte de la restauración del tabernáculo de David. Entonces vamos a una cita bíblica en Hechos capítulo 15 versículo 16, si no me equivoco, porque no le puse el versículo ahí, pero creo que sí es el 16, y versículo 16. Entonces, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bendito Dios poderoso, que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mi boca y mis labios, Padre bendito de la gloria, y que sea transmitida tu palabra con precisión y verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso. Entonces, Dios envía a los profetas desde el tiempo antiguo para que la gente restaurara el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, pero no quisieron obedecer a la voz de los profetas. No quisieron obedecerle a Dios por la boca de los profetas. Pero vino Jesús y restauró el tabernáculo caído cuando murió en la cruz. Y fíjate qué increíble está esto, porque yo he oído por muchos y comienzan a hablar de la restauración del tabernáculo de David, pero como no tienen la guianza del Espíritu, en verdad no enseñan realmente lo que es la restauración del tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue restaurado cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos la obligación, obligado, todo aquel que llega a los pies de Cristo, es obligatoriamente que restaure el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David lo tenemos que restaurar, porque Jesús restauró el tabernáculo de David, porque estaba caído. David era conforme a, bueno, más adelante voy a hablar esto, porque lo tengo ahí para que no me adelante ya de lo que voy a enseñar, porque es importante que enseñemos lo que es correcto. El tabernáculo de David fue restaurado cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos comprometidos desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, limpiarnos para que
para que sea restaurado el tabernáculo de David en nuestras vidas. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Ok. La verdad es el centro de todo para restaurar el tabernáculo de David. La misericordia es importante en cada uno de nosotros. Es importante la misericordia, porque si no tenemos misericordia, no tenemos la verdad en nosotros. Y es importante que nosotros tengamos esa parte, la verdad. Vamos a leer una vez más en el versículo 15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdad es importante. Aquel que no tiene la verdad no puede restaurar el tabernáculo de David. Porque Jesús era el verdadero tabernáculo de Dios. Más adelante voy a explicar algo de David. Pero Jesús vino y él era el perfecto tabernáculo de Dios caminando sobre la tierra. Pero cuando él vino y caminaba sobre la tierra, él era el verdadero tabernáculo de Dios caminando con los hombres en la tierra. Pero él tenía que morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos restaurar el tabernáculo, porque cuando él murió en la cruz, ahí fue restaurado el tabernáculo de David, para que nosotros tuviésemos autoridad y pudiésemos vencer las cosas que estorban, limpiándonos para restaurar el tabernáculo. Muchos enseñan que la restauración del tabernáculo es solamente la alabanza. La alabanza no es, y yo lo voy a comprobar con la palabra. La alabanza no es solamente la restauración del tabernáculo. La restauración del tabernáculo es la limpieza total para darle las alabanzas, y te lo voy a comprobar con la palabra, las alabanzas a Dios. No dice la alabanza, las alabanzas. Y te voy a explicar por qué es importante. Es importante que nosotros entendamos que es restaurar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, Jesús lo restauró. Y nos dio la oportunidad cuando él murió en la cruz del Calvario para que nosotros restauremos el tabernáculo de David. Por medio de la santidad, por medio de la purificación, por medio de la verdad, por medio de la entrega, por medio de la súplica a Dios, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, vamos a otra cita bíblica, porque es importante que con palabra nos demos cuenta. Porque si no tenemos la palabra, entonces no podemos enseñar nada. El que no enseña con palabra e inventa las palabras es un mentiroso. Isaías 16, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor así: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque
el juicio y apresure la justicia, dice en el versículo 5. Vamos al versículo 6, a ver qué dice aquí. Y dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grande son sus soberbias, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Ahora bien, ¿por qué puse ese versículo allí? Porque si no hay limpieza, no hay restauración del tabernáculo de David. Si no hay purificación, no hay restauración del tabernáculo de David. No es cantar en la alabanza, no es abrir la boca, no es danzar solamente, es purificar el corazón, la restauración del tabernáculo de David. Sin restauración del corazón, no hay restauración del tabernáculo de David y hacemos mentiroso a Jesús, siendo que Jesús ya restauró el tabernáculo de David y nos dio la oportunidad de que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, también sea restaurado el tabernáculo de David en nuestra vida. Y cuando estamos viviendo una vida mediocre, cuando vivimos una vida hipócrita, cuando vivimos una vida en desorden, somos mentirosos, haciendo mentiroso a Jesús, que Él restauró el tabernáculo de David y que nos dio la oportunidad de restaurar nosotros el tabernáculo de David. Qué comprometedor está lo que te estoy enseñando en esta hora. Los que van a ver esta predicación, tiemblen y busquen la santidad, porque es importante restaurar el tabernáculo de David. Porque Dios mora en un tabernáculo restaurado, no en un tabernáculo caído. Tenemos que restaurar el tabernáculo para que Dios more en el tabernáculo. Entonces, la misericordia es importante para restaurar el tabernáculo caído de David. Misericordia significa amor a la miseria. Por amor a la miseria, Dios vino a sufrir, porque en un tiempo no valíamos nada, porque fuimos culpables, y por ser culpables fuimos destituidos de la gloria de Dios, y éramos unos miserables vagando entre las tinieblas. Pero Él vino a darnos luz para que vivamos en la luz. Por cuanto ya no debemos de andar en tinieblas, sino que debemos de andar en luz para restaurar el tabernáculo de David. Porque si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros por causa de no tener restaurado el tabernáculo de David y está contristado el Espíritu, entonces no hay luz en nosotros, porque no está el Espíritu Santo, la llama del Espíritu Santo encendida en nuestro corazón, sino que hay influencias en el alma que perjudican el diálogo del Espíritu nuestro con el Espíritu Santo, por causa de no tener purificado el corazón y no tener restaurado el tabernáculo de David. Purificar el corazón es restaurar el tabernáculo de David. No es como dicen la alabanza. No, esa es una cosa. Pero no es una sola cosa restaurar el tabernáculo de David, y lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Amos 9:11. Dice la palabra del Señor así, y dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado.
Ok. ¿Por qué dice como en el tiempo pasado? Lo voy a leer otra vez. Esto es importante entenderlo en el Espíritu, lo que está diciendo aquí. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Está hablando cuando viniera Jesús a restaurar el tabernáculo. Y pues, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Ok? David era conforme al corazón de Dios, pero la caída del tabernáculo empezó desde el tiempo de Salomón y fue restaurado hasta el tiempo que Jesús vino y murió en la cruz. Ahí fue restaurado el tabernáculo de David. Porque tenía que venir un hombre a morir en la cruz para poder restaurar el tabernáculo caído de David. Para que todos los hombres pudieran restaurar el tabernáculo de David. Tú y yo somos un tabernáculo. Y tenemos que restaurar nuestro ser, el tabernáculo. Tenemos que restaurarlo en nuestras vidas. Por lo cual ya no podemos desobedecer a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, no lo que no dice la palabra de Dios. No inventar otras cosas que no son. Por lo cual es importantísimo la obediencia al Espíritu Santo. Es importante que nosotros le pongamos asunto a lo que Dios está diciendo por medio de la palabra. Porque si no le ponemos asunto, vamos a terminar en problemados. Y es importante que nosotros pongamos atención a lo que está diciendo el Señor por medio de su palabra. Entonces, vamos a ir a otra cita bíblica. En Hechos 15 y versículo 16. Versículo 15 y 16. Porque es importante que nos demos cuenta de lo que está diciendo Dios por medio de su palabra. Capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 15 y 16. Dice, y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Dice en el versículo 15. Vamos al 16. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Está hablando Dios por medio de la boca de los profetas. Y dice, y después de esto volveré. Está hablando Dios por medio de la boca de los profetas. Y después de esto volveré. Pero volveré. Ya no volveré así como estoy hablando con ustedes, sino que vendré y tomaré cuerpo, huesos y sangre como ustedes para poder morir en la cruz del Calvario y poder rescatarlos a toda la humanidad, para que puedan restaurar el tabernáculo ustedes también de David. Porque Dios es espíritu y el espíritu no puede morir. Por lo cual Dios se despojó quitándose su manto de rey, su cobertura que tenía, su manto, su corona de rey, y vino a hacerse hombre para poder morir, porque Dios no puede morir. Entonces tuvo que morir Jesús para que nosotros pudiéramos restaurar el tabernáculo, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario fue restaurado el tabernáculo de David. Sé que algunos que han predicado otras cosas, cuando oigan, si son listos, van a comenzar a meditar, y si no, van a caer en pecado, porque no me invento nada. Esto es real
y verdadero lo que estoy enseñando por el Espíritu de Dios. Con toda seguridad, toda firmeza, toda certeza. Mi fe puesta en Jesucristo. Estoy hablando la verdad de Dios. Entonces, Dios nos restauró el tabernáculo por medio de Jesús. No es solamente por la alabanza. Y vamos a verlo por la palabra. Entonces, Salmos 22. Salmo 22:3 dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo dije que lo iba a explicar. Porque muchos dicen la restauración del tabernáculo de David es darle una alabanza genuina a Dios. Claro, es darle la alabanza aquí. Esta es una parte, darle la alabanza genuina a Dios. Pero no dice la alabanza, dice las alabanzas. Porque cuando está diciendo las alabanzas, se refiere a cada cosa agradable delante de Dios que tú y yo hacemos. Eso es darle las alabanzas a Dios. Cuando viene un cristiano con corazón de mundano a ofenderte y tú te quedas callado, le estás dando alabanza a Dios. Cuando tú le das algo a alguien de corazón que es agradable a Dios, le estás dando alabanza a Dios. Cuando tú haces ayunos agradables al Espíritu Santo, agradables a Dios, le das la alabanza a Dios. Cuando tú oras en el Espíritu, le das la alabanza a Dios. Cuando tú clamas y ruegas y suplicas, intercedes por otro, le das la alabanza a Dios. Por eso dice las alabanzas. Habitas entre las alabanzas, porque Él habita en la oración del justo. Oye al justo. Él recibe los ayunos de un justo. Él toma en cuenta la ofrenda que se da de corazón. Habita en esa ofrenda Él. Vemos en la ofrenda que le presenta a Abel, habitó Dios en la ofrenda que le presentó a Abel, porque fue agradable a Abel y fue agradable la ofrenda delante de Jehová de los ejércitos. Pero la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios, porque Dios no habitaba en Caín, ni tampoco habitaba en la ofrenda, porque era un sinvergüenza, vivía una vida en desorden. Por eso es importante conocer el espíritu del falso profeta, porque el falso profeta no habla de santidad, no habla de apartarse del mal, no habla la palabra conforme está escrita, sino que inventa. Es importante, hay varios pasos para detectar quién es el falso profeta. Y el falso profeta es no solamente el que trae el ministerio profético, sino aquel que inventa las cosas que no están escritas en la palabra, sino que las inventa, y cosas que están escritas en la palabra, que las debe de decir, no las dice porque es un falso, no le conviene decir nada, porque está poseído por el diablo. Él habita entre las alabanzas. Explico
bien lo que estoy explicando para que me entiendas. Explico bien para que me entiendas. El Señor, un día yo le decía a mi Señor, ¿cómo yo puedo enseñar? Yo no soy ningún maestro. Mi Señor, hay otros que están mejor preparados que yo y que son bien estudiados, que son graduados y tienen universidad y son preparados. Úsalos, mi Señor. Y el Señor me dijo, tú vas a hablar lo que yo te ponga en tu boca y en tus labios, y no esa gente que no te entienda, sino que gente de tu mismo idioma, de tu misma forma de hablar, que les vas a hablar. Y yo tengo que hablar, aunque muchos no les gusta y que ya los he oído hablando en mal de mí. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que ojalá que se arrepientan antes de que sea tarde. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la palabra dice, no penséis mal de tu hermano, ni con el pensamiento, no penséis nada en contra de tu hermano. La palabra se tiene que enseñar como es, pero menos estar hablando en mal de la gente, sino que por la palabra hace que cada uno reaccione, que cada uno medite si está haciendo el mal y que se arrepienta. Porque Dios es amor, el amor es la verdad, pero también es fuego consumidor para el que no dice la verdad. Entonces, otra cita bíblica. Porque es importante. Vamos a ver, Primera de Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor así entonces, en Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué lo que está diciendo la palabra del Señor aquí? ¿Qué no sabéis que sos templo y morada del Espíritu Santo? Está diciendo que no sabes que tenés que purificarte, no sabes que tenés que restaurar el tabernáculo, porque Dios no mora en un tabernáculo caído, sino que en un tabernáculo restaurado. Dios es pureza y tenemos que purificarnos para restaurar el tabernáculo caído y que Dios more en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Porque quien teniendo una casa con 3 niveles se quedará viviendo en el tercer nivel o en el primer nivel y no habitará los otros 2 niveles. ¿Quién teniendo la libertad de poder andar en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, se queda viviendo en el tercer nivel o se queda viviendo en el primer nivel? Nosotros tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso dice la palabra que seamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, porque ahí tiene que morar Dios. Y el tabernáculo tiene que ser restaurado. Primero, lo que tenemos que hacer es restaurar el alma. Porque si no restauramos el alma, todo lo sucio, todo lo malo que está en el alma, ¿cómo podemos restaurar el cuerpo? Si el espíritu nuestro habita bajo la obediencia del Espíritu Santo cuando nosotros lo purificamos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde para que tú puedas purificarte, para que tú puedas restaurar el tabernáculo
caído de David. Ya te enseñé cómo es que se restaura el tabernáculo de David. Porque es importante restaurar el tabernáculo de David. El tabernáculo caído de David. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde y que te ayude a entender que no es solo la alabanza, sino las alabanzas. O sea, cuando tú te limpias, le das alabanza a Dios. Una alabanza genuina es todo lo que te enseñé. Medita en lo que te enseñé para que puedas restaurar el tabernáculo caído. Porque Jesús ya restauró el tabernáculo. Él restauró el tabernáculo cuando vino y murió en la cruz del Calvario. Así de que tú tienes la oportunidad de poderte limpiar y de poder restaurar tú también el tabernáculo. Porque si no, haces mentiroso a Jesús y no te purificas. Porque ya el tabernáculo fue restaurado. Jesús lo restauró, y cuando alguien llega al evangelio, desde ese momento ya entró en esa purificación para lograr reedificar el tabernáculo de David. Tenemos que cuando uno pone una pared, cuando uno hace una casa, se limpia el piso, se limpian las paredes, se limpia la terraza, se le quitan todas las telarañas, se le quita todo lo que está estorbando. Porque se debe de mantener en limpieza el tabernáculo para que se mantenga restaurado. Si no, si seguimos una vida en desorden como antes en el mundo, entonces el tabernáculo no está restaurado, sino que caído, y hacemos mentiroso a Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te ayude a entender. Amén y amén.